Qué bueno, hoy le escuchaba al pastor hablar acerca de prepararse, acerca de conocer la palabra, para que cada uno de nosotros podamos tener argumentos sólidos para poder enfrentar nuestra vida cada día. Hoy cuando vemos un poco las iglesias y como el pastor decía en general, hay una ausencia, ¿sabe de qué? De palabra. Hay una ausencia totalmente de palabra. Uno cuando recorre a veces en diferentes lugares que uno tiene el privilegio de ir, los hermanos, no hay libros cristianos, Biblia, ausente. Y a mí en lo personal, eso me llama un poco la atención porque cuando era más joven, cada congreso o retiro veníamos. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, veníamos con los libros. Compramos cassette. A los jóvenes no entienden lo que es eso, pero comprábamos cassette. Porque queríamos instruirnos en la palabra. Amén. Queríamos instruirnos en la palabra. Queríamos saber más acerca de Dios, conocer más su palabra. Pero vivimos en un tiempo donde el emocionalismo, hay algo que quiero que entiendan, Dios puso eso en nosotros, la emoción, y es bueno. Pero el problema es que vivimos una época donde nos dejamos llevar solamente por la emoción, por lo que siento y vamos en función de eso. Es tal así, hoy no siento ir a la iglesia. ¿Y qué pasa? Nos quedamos. Hoy no siento. Yo soy papá y cuando uno le dice algo al hijo, es que no siento. No siento. Entonces, cuando yo veo en la Biblia y veo hombre de fe, iba por obediencia. Cuando Dios llama a Abraham y nosotros comenzamos a ver la vida de Abraham, un hombre en la cual Dios le dice, deja tu tierra, tu parentela y comienza a caminar. Y déjame decirte, él recibe la palabra y luego él comienza a ir hacia donde Dios le había dicho. Pero en medio del transcurso de su andar pasó un montón de cosas. Pero en medio de eso hubo una palabra. Yo te bendeciré e engrandeceré tu nombre. Yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, puede pasar un montón de cosas, pero la palabra es la que me mantiene firme. Amén. Vamos a buscar allí en 1 Samuel capítulo 3. Allí vamos a ver una historia que realmente me impacta de lo que pasaba en ese tiempo, en ese momento, donde había un sacerdote llamado Elí, donde Dios comienza a hablarle y a decirle cosas que tiene que hacer, pero por diferente razón no lo ejecutó lo que Dios le había dicho a Elí. Y Dios tuvo que levantar un jovencito llamado Samuel para que comience a hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice capítulo 3 de 1 de Samuel, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino
a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Es interesante esta historia en medio del pueblo. Dice el versículo 1 que allí estaba Samuel. Y a mí me llama la atención porque dice el versículo: y el joven Samuel, dice, ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. ¿Qué hacía Samuel? Estaba ministrando. Estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo que él aprendió, lo que él vio de Elí. Pero cuando nosotros seguimos leyendo la segunda parte, dice: y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba. La palabra del Señor escaseaba y por ende no había visión con frecuencia. Y este es el punto que en esta mañana, de alguna manera, quiero que comencemos a reflexionar en nuestra vida. Porque estamos viviendo en una época de crisis de palabra. No hay palabra. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Y entonces acá tenemos que comenzar a qué le estamos dando importancia a nuestra vida. Tenemos este aparatito que todo el mundo lo tiene. Muchos estamos pasando mucho más tiempo en esto, o en las redes sociales, en todo lo que nosotros. ¿Y la Biblia? Las Sagradas Escrituras no la tenemos como prioridad en nuestra vida. Y yo le estoy hablando porque estoy empezando desde por mí. Y a veces cuando me doy cuenta estoy con esto, pasando tiempo. ¿Y la Biblia? Estamos viendo un montón de cosas, pero cuando yo veo el texto que dice: la palabra del Señor escaseaba. Reciente decía: cuando hay palabra en nuestra vida, esa palabra es la que nos sostiene. Dios llamó a Abraham, pero él tenía una palabra. Dios le había llamado y en medio del transitar, en medio de andar, las dificultades se asomaron. Los problemas se le sumaron. Pero él tenía una palabra, un rema de Dios para su vida. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros, yo siempre acostumbro cada principio de año, agarro una palabra, un rema de Dios para mi vida y frente a las dificultades, esa palabra es la que me sostiene. Amén. Cuando hay una palabra, es la que te sostiene. Y ahí no va emoción ni sentimiento, ahí va fe, ahí va a creerle a Dios. Entonces, cuando no hay palabra, otro de los problemas es que no hay visión. Sin palabra perece la visión. No hay visión. Porque lo que a nosotros nos inyecta, nos anima, nos levanta es su palabra. Cuando vos y yo comenzamos a leer las Escrituras, nos proyectamos y avanzamos y nuestra fe va en aumento, nuestra fe va en crecimiento, nuestra fe está allí y comenzamos a marchar. Porque hay una palabra en nuestra vida. Entonces vemos allí, dice, la palabra de Dios, no había palabra, no había visión con frecuencia, escaseaba. Por eso lo importante es que nosotros en nuestra vida tenemos que volver a retomar la palabra, tenemos que comenzar a estudiarla, tenemos que comenzar a leer las Sagradas Escrituras, porque de ella es la que nos vamos a alimentar para crecer en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Saben qué una cosa?
Muchas veces nosotros nos informamos de un montón de otras cosas, menos de la palabra. Y acá cuando nosotros leemos la palabra, tenemos instrucciones para toda nuestra vida, para cómo desenvolvernos en cada situación, en cada circunstancia de nuestra vida, porque Dios comienza a revelarnos y a traer sabiduría. Dios llama a Samuel. Allí está el sacerdote Elí. Y lo triste que ya ni siquiera el sacerdote se acordaba de cómo Dios hablaba. 3 veces llamó y las 3 veces la respuesta de Elí fue: anda y ya se te va a pasar, anda y acostate. Seguí durmiendo. Después de 3 veces dijo: cierto que en otro momento Dios llamaba y hablaba de esta forma. Entonces, después de la 3ª vez le dice: anda a acostarte. Y si te vuelve a llamar, dile: habla, porque tu siervo oye. Es interesante por qué tantas veces tuvo que pasar sin poder darle una respuesta a Samuel. Cuando nosotros aprendemos a hacer mecánicamente todas las cosas, nos pasa esto. Lo que vos y yo tenemos que entender, lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta la fibra más íntima del ser humano y discierne los pensamientos y la intención del ser humano. Es decir, cuando nosotros comenzamos a entender y comenzamos a leer la palabra, allí encontramos la respuesta de Dios para nuestra vida. No estoy en contra de los dones proféticos, y lo que yo estoy diciendo es donde yo voy a lo certero, a la seguridad. Dice la palabra que la misma Biblia dice que la palabra más segura está en este libro. La palabra, la profecía más seguro lo encontramos aquí. Entonces por eso es que debemos volver a las Escrituras. Samuel está allí en ese problema que lo llaman, no sabe. Samuel estaba allí en el templo, Samuel estaba allí en el altar, Samuel estaba sirviendo al Señor, Samuel estaba en el lugar adecuado, junto allí donde se prendían las luces. Estaba allí en el arca, en la presencia. El arca simbolizaba la presencia del Señor. Pero cuando nosotros leemos el versículo 7, me llama poderosamente la atención. Dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Le había sido revelada. Ni la palabra del Señor le había sido revelada. Al principio, cuando empezábamos la reunión, cantamos abre. A ver los músicos que cantamos, abre los ojos. Es interesante lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que Él estaba allí, pero la palabra de Dios no le era revelada. Muchas veces nosotros hacemos, recién decía, lo hacemos las cosas por costumbre. Lo hacemos porque lo vemos al pastor que lo hizo. Yo cuando iba acá, el pastor le hacía así. Pero cuando nosotros cambiamos, decimos: Señor, revelame. Yo me acuerdo que en una oportunidad yo comencé a hacerle preguntas al Señor en cuanto a la adoración, porque vieron que los bautistas una forma, los pentecostales, y cada uno tiene su forma de adorar.
Y hasta que el Señor me llevó a Juan 4:24. Dios es espíritu y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Tú adorame. No te preocupes cómo me adora el pastor. No te preocupes cómo me adora Roberto. Vos adorame. Y eso fue suficiente. Eso fue suficiente para mí, de poder entender de que Dios quería que yo le adore en espíritu y en verdad. Y ahí yo veo la revelación de Dios para mi vida. Cuando nosotros comenzamos a decirle y comenzamos a leer y decir, Señor, revélame, muéstrame esto. Necesito entender, necesito comprender. Y Dios se manifiesta. La palabra de Dios. El salmista decía allí en el Salmo 119, versículo 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos que la palabra de Dios sea quien nos alumbre. Necesitamos que la palabra de Dios esté presente en cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida. En una oportunidad yo estaba hablando y saben que una cosa, uno es observado. Después de estar un rato charlando, agarra, me dice, ¿sabe cuántas veces numeraste a Dios? Y él me dice, tantas veces numeraste a Dios. No era creyente, obviamente, pero estaba allí pendiente de lo que uno estaba diciendo. Ahora la Biblia dice, la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay palabra, ¿qué va a salir? Palabra. Cuando hay Biblia, ¿qué va a salir? Lo que la Biblia dice. Por eso es importante es dónde está nuestro objetivo, cuál es nuestro objetivo. Al principio charlaba con Roberto acerca a veces del compromiso que hay con nuestro Dios. Yo le comentaba allá en Uyun, hay hermanos por ahí mayores que me dicen, pastor, me duele acá, no fui a la iglesia, me duele este otro lado, siempre un dolor. Pero hay una fiesta que hace el municipio, el pueblo, que se hace por cualquier índole, y no se hace en la plaza principal, sino que se hace en el camping, a kilómetros de ahí, par de kilómetros. Y vos lo ves que la hermanita se va caminando, llega hasta ahí, ¿no le duele? ¿Será que Dios es prioridad para su vida? Al templo no llega, pero al camping sí. Cuando nosotros tenemos a Dios como prioridad, la cosa es totalmente diferente. Amén. El pastor de alguna manera no sabía lo que iba a decir, pero cuando dice que me conoció a mí, pero siempre en las cosas, desde chiquito, pero en las cosas, cuando ponemos a Dios como prioridad, pase lo que pase, sucede lo que sucede, allá estoy, allá voy. Porque lo que nos sostiene es su palabra, su promesa. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces vemos aquí de que Dios lo llama a Samuel. Y Samuel a partir de ahí comienza a saber y a conocer al Dios que sirve, al Dios que adora. Por eso es necesario que nosotros tenemos que comenzar a revisar nuestra vida, cómo estamos, si lo estoy haciendo por inercia, lo estoy haciendo por costumbre o realmente conozco a mi Dios que sirvo, a mi Dios que sigo, a mi Dios el cual comparto a los demás. Porque muchas veces nosotros le tenemos a Dios como el que me salvó y nada más. Y déjame decirte en esta mañana,
Dios es un Dios multifacético. A Dios tenemos que conocerle en todas las áreas de nuestra vida. Como el que te perdonó, el que te redimió, el que te rescató, el que te renueva las fuerzas cada día, como aquel que te sana, aquel que hace. Es decir, Dios es multifacético. El problema es como yo lo conocí, el que me sanó, y me quedo como esto, el que me sanó. Cuando yo comienzo a conocer a Dios en sus diferentes facetas, las cosas diferentes. Porque en los momentos difíciles yo sé quién es mi Dios. Yo me imagino de repente a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban allí y frente al gran Nabucodonosor le dice: sepa, oh rey, que nosotros no estamos dispuestos a postrarnos frente a esa estatua. Su vida estaba en peligro. Su cabeza iba a ser cortada. ¿Usted piensa que se manejaron ellos por los sentimientos, por las emociones? Ellos sabían a ese Dios que servían y que adoraban. Y ellos declaran: si Él quiere, ha de salvarnos. Pero si no, Él seguirá siendo mi Dios. Hasta el último tiempo y momento de mi vida, yo estoy dispuesto a adorarle. Amén. Me impacta acá lo tengo a Eva. Yo cuando llegué ella ya estaba. Pero déjame decirte, como yo soy una persona, como recién le decía, llovía, tronaba, yo siempre estaba. ¿Y la segunda quién era? Eva. Los hermanos dan fe. Cuando hay convicción, ¿y ella vive allá en los kilómetros todavía? ¿Sí? Bueno, allá del kilómetro 26, yo vivía un poco más acá, en el kilómetro 24 antes, pero veníamos, llovía, tronaba, lo que había, se quedó al cielo, pero esta convicción. Cuando hay convicción, cuando nuestra fe está puesta en el Señor, nada de lo que pase alrededor nos afecta. Entonces, cuando yo veo que acá escaseaba la palabra, no había visión con frecuencia, estaba en grave problema. Hoy, como recién decía, nos llevamos por los sentimientos, nos llevamos por las emociones. Y quiero, o sea, no es que está mal, Dios puso en nosotros por algo y para algo. Pero el problema es que cuando yo voy a la palabra de Dios, dice: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es un evangelio de fe, porque la Biblia dice: el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y para creer necesito activar fe. Fe en el Señor, fe en su palabra, fe en su promesa. Si nosotros seguimos allí en el texto de Primera de Samuel, versículo 19, dice lo siguiente: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de su palabra a tierra. ¿Sabe qué una cosa cuando yo veo este texto de cómo Dios respalda, de lo que Él decía se cumplía? Porque cuando vos y yo comenzamos a conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, yo sé cuál es su
voluntad, cuál es su propósito. Y entonces hablamos palabra de Dios, no nuestra. Cuando yo conozco a Dios, conozco su palabra, yo sé cuál es su voluntad y yo sé cuáles son sus propósitos. Porque Dios comienza a revelarme. Dice que toda palabra, todo consejo, todo lo que Él decía, se cumplía. ¿Será que en esta mañana habrá hombres y mujeres que anhelen que cuando yo hable, que cuando yo diga, esa palabra sea a través de su Espíritu Santo y sea la palabra que yo la viva, la experimente primero para luego poder ponerlos en práctica y luego comenzar a enseñar a los demás? Yo ya lo conté una vez acá, pero yo recuerdo que cuando surgió el hecho, hace 13 años que estamos allá en Uyún, y surgió el hecho de poder ir a Uyún, muchas personas con la buena intención venían y me decían, pero Pablo, ¿vas a llevar a tu hijo allá? No hay hospital donde vivimos, hay un SIC, no hay hospital. ¿Qué van a estudiar? Acá tiene un montón de cosas para poder estudiar, le vas a quitar el futuro a tus hijos. Y venían una y otra vez, ¿y si se enferman tus hijos? 15 días estábamos allá. Y la nena más chiquita, que tenía 2 meses y medio, se nos enfermó. Y por ende, internada al hospital. Allí unos 10 días estuvo Mara allí, internada. Y como si fuera poco, porque esto no es lo que... Como si fuera poco, decían que era una enfermedad que era muy contagiosa. Entonces al pastor allí vino del Ministerio de Salud de la provincia que tenía que quedarse aislado. Y frente a eso, Mara en el centro, con Débora, y yo en Uyún allí con el resto de los chicos. Y el enemigo, que es tan astuto, yo no podía ir a ver la Mara porque no tenía con quién dejar los chicos. Y venían hermanos que me decían, pastor, ¿quiere que quede con los chicos? Y el enemigo decía, le sacaste el tío, el abuelo, todos los primos, y ahora le vas a dejar con alguien extraño. Pero, ¿por qué te estoy contando esto? Porque lo que te mantiene es la palabra que Dios ha puesto. La certeza que yo tenía de que nosotros teníamos como pastores, que Dios nos había llevado a ese lugar. Pasaron 6 meses y agarra un grupo de hermanos allí, es más, hasta lo llamaron al pastor, ¿para qué? Nos replegaron otra vez a San Justo, llévenselo. Yo recuerdo que me enfrento a ese grupo de hermanos y dije, ¿saben qué una cosa? Ustedes hagan lo que quieran. Pero si de algo yo estoy seguro acá, que no me mandó que no estoy acá por voluntad de la iglesia ni voluntad del pastor. Dios me trajo a este lugar. 13 años estamos allá. Amén. Pues cuando hay palabra, cuando hay fe, frente a las dificultades, frente a los problemas, uno se agarra de la palabra, de la promesa del Señor, y es lo que nosotros debemos entender. Por eso cuando nosotros vemos, cuando Dios lo llama a Josué, hay algo que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero cuando nosotros vamos al versículo 8, dice, ninguna de estas palabras la dejarás, sino que de día y de noche vas a meditar en ella y lo vas a poner en práctica, lo vas a poner por obra, porque de eso se trata. Cuando vos y yo comenzamos a creer la palabra de Dios, las cosas es totalmente diferente, porque allí Dios comienza a respaldarnos. Hace un rato te decía, la iglesia hoy por hoy está bien vista frente al pueblo por la permanencia, por serle fiel a Dios.
por la permanencia y serle fiel a Dios. Entonces, cuando yo veo todo esto de Samuel, alguien, un pibito, un jovencito que le creyó a Dios. ¿Sabe que yo no veo a un Samuel cuestionando a Dios? Sino que yo veo a un Samuel que le creyó a Dios y comenzó a servirle. Y Dios comenzó a respaldar cada una de las cosas, porque él comenzó a conocerle a Dios. Él comenzó a conocerle al Dios que servía. ¿No será que en esta mañana debemos hacernos esa pregunta? ¿Cuánto en verdad yo le conozco a Dios? ¿Cuánto en verdad yo lo conozco a Dios? Porque muchas veces sabemos acerca de Dios, pero hay una gran diferencia cuando lo conocemos. ¿Y sabe cuándo conocemos? Cuando pasamos tiempo. Cuando pasamos tiempo y charlamos. El pastor hablaba, hace años nos conocemos y tenemos tanta charla encima. Pero yo lo miro, él me mira y sabe cómo pensamos. Porque nos conocemos. Yo sé su corazón y él sabe mi corazón y conoce. Porque pasamos tiempo charlando y estamos. Cuando nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que pasar tiempo leyendo su palabra, meditando su palabra. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que haga y guarde todo lo que en él está escrito. Entonces Dios te prosperará. Entonces Dios va a cumplir su propósito. Dios cumplió el propósito con Samuel porque él puso en práctica estos principios. Allí donde estás, inclina tu rostro por un momento y ponete a pensar si Samuel estaba sirviendo al Señor, si Samuel estaba en el lugar adecuado. Si Samuel estaba allí en el templo, él creció allí porque su madre lo trajo de chico. Él vio absolutamente todo. Él sabía absolutamente de todas las cosas, cómo se hacía. Él prendía, abría el templo, prendía las lámparas. Él hacía absolutamente todo allí, porque era el ayudante de Eli quien le ayudaba a que eso funcione. Y quizás muchas veces nosotros estamos haciendo un montón de cosas. Pero ¿sabe qué una cosa? No conocemos al Dios que servimos. Hace muchos años atrás, cuando estaba estudiando el seminario, y yo estaba allí estudiando y lectura tras lectura y sirviendo al Señor, pero de repente me di en cuenta algo importante. Estaba tan metido en la obra del Señor que me estaba olvidando del Señor de la obra.